El tema de la clase de hoy es la filosofía en el Islam y la universidad en el mundo latino. Y presentamos estos temas en vinculación precisamente porque el fenómeno de la universidad medieval del siglo XIII no sería comprendido en toda su dimensión si no hacemos alusión al desarrollo de la filosofía en el mundo islámico, porque es a partir del mundo islámico y de la recepción de textos que se va a dar desde ese mundo al occidente latino medieval que puede ser comprendido cabalmente el fenómeno de la universidad medieval. Por eso, para comenzar, tenemos que hacer alusión a una noción que hemos visto al comienzo de nuestro curso, que es la noción de translatio studiorum, es decir, la traslación de los estudios. Porque precisamente en la clase de hoy nos vamos a centrar en esa traslación que se dio desde el mundo islámico al mundo latino occidental. Para poder comprender este fenómeno tenemos que hacer primero una brevísima alusión a la filosofía en el Islam eh, y lo haremos teniendo presente esta noción que tomamos a la historiografía de Allen de Liberá, la noción de traslatio studiorum, porque ella nos va a dar una clave, una llave, si se quiere, para entender cómo se ha producido esta traslación y por qué es interesante ver todo el proceso de traslación de estudios para tener una comprensión cabal de lo que desde otra historiografía se ha considerado la cima del pensamiento medieval, es decir, el siglo XIII en el centro de Europa. Recordarán que cuando leímos esa introducción al texto de Alain de Liberá, Alain de Liberán decía que la primera traslación, la inaugural, para la Edad Media, se había producido con el cierre de la Academia Platónica de Atenas en el año 529, cuando los filósofos paganos, eh, nosotros sabemos que son los filósofos que corresponden a la última etapa del neoplatonismo, en este caso Simplicio, Damasio, pensadores de comienzos del siglo VI, después del cierre de la academia por Justiniano, se trasladan desde Atenas a la ciudad persa de Aram. Ahora vamos a agregar que Aram ha sido una especie de polo de resistencia de la filosofía pagana. Por más que Alain de Liberá dice que allí se da la traslación e inmediatamente después comienza una hegemonía de la filosofía cristiana bizantina, porque es Bizancio, que ya hacia finales del siglo VI y el siglo VII se va a convertir en el polo de los estudios. Sin embargo, la filosofía pagana no desaparece. Queda ahí un foco de resistencia, incluso algunos de esos filósofos vuelven a Atenas, pero en Aram perdura al menos hasta finales del siglo VIII, hasta el año 800. Esto lo decimos ahora para poner en evidencia que el periodo del nacimiento de lo que vamos a llamar la filosofía islámica se da en un ámbito bastante complejo, donde no solo hay una hegemonía del cristianismo, sino que además hay algunos focos todavía de filosofía pagana. Como ustedes sabrán, Mahoma es de fines del siglo VI, todos estos detalles los van a poder leer en el texto de de Guerrero, perdón, que tienen como lectura obligatoria para esta parte del programa.
Pero lo cierto es que en el siglo VII se produce ya una rapidísima expansión del Islam. Ya en el año 630 el Islam había tomado Siria, Egipto y también parte de Persia. De modo que ese fue el comienzo, la expansión. Basta que ustedes tomen un mapa de la época para que vean que fue realmente muy, muy rápida. Por supuesto, esa conquista en primer lugar, del Medio Oriente y del norte de África Oriental, no fue sin reacción. Por supuesto que hubo una reacción del Imperio Cristiano, sobre todo el Imperio Bizantino, y también una reacción más deísta, es decir, una reacción del lado de los persas, que todavía seguían siendo más deístas. Lo cierto es que la expansión coincidió con el nacimiento de lo que podemos llamar el pensamiento islámico, es decir, la construcción teórica del Islam, que así como había sido para el judaísmo o después para el cristianismo, parten de una palabra que consideran revelada, en este caso el Corán, considerado como revelado o dictado al profeta por un ángel, o sea, directamente como mensajero de Dios o de Alá, parte de esa palabra revelada y a partir de ahí construye un edificio teórico. Por supuesto que hubo, esto también lo van a poder leer, algunas vertientes que tomaron la letra del Corán en su sentido literal, sin posibilidad de ninguna lectura alegórica ni construcción teórica, pero hubo una muy fuerte tendencia o bien hacer una teología teórica, racional, a partir del texto del Islam, y más tarde lo que se puede considerar una filosofía. Pero lo que me interesa destacar es que, a diferencia de lo que vimos en el caso de Filón, pensador judío, o lo que vimos en el caso de Clemente, de Alejandría, pensador cristiano, como dos especies de fundadores de el cuerpo teórico a partir del dato revelado, es que ese cuerpo teórico se nutría, tanto en el caso de Filón como de Clemente, fundamentalmente de las escuelas filosóficas de su propio tiempo. Esto lo vimos claramente. Si bien hay una preeminencia de los esquemas platónicos, también hay influencias de otras escuelas, como el pitagorismo, el estoicismo, incluso el aristotelismo, etc. La construcción teórica del Islam se va a dar, en primer lugar, no en diálogo con las escuelas filosóficas ni con los textos filosóficos, sino en diálogo y en polémica con las discusiones del Oriente cristiano. Alguna vez hemos hecho referencia a que el Oriente cristiano es un territorio muy fértil, y lo fue durante los primeros siglos de la cristiandad y bastante avanzados. Por ejemplo, todavía en este siglo séptimo, octavo después de Cristo, un territorio muy fuerte de discusiones teológicas, sobre todo de discusiones que tienen que ver con el dogma de la Trinidad y con el dogma de la encarnación. Y en estas polémicas, tanto trinitaristas como acerca de la naturaleza de Cristo, etc., se requiere toda una construcción teórica, se requieren argumentos. Nestorianos, monofisistas, jacobistas, estas son muchas herejías en el ámbito de la Iglesia Cristiana Oriental, que eran muy fuertes en este tiempo y ofrecían a los primeros pensadores del mundo islámico un material teórico del cual se fueron nutriendo. Entonces, esta es una primera diferencia
entre la construcción teórica de la filosofía judía o de la filosofía cristiana y la construcción teórica de la filosofía islámica. Siempre hago esta aclaración, cuando digo construcción teórica de la filosofía judía, me estoy refiriendo a un pensador como Filón, o sea, no la filosofía judía considerada en sus fuentes originarias, sino más bien esta filosofía judía helenizada, o luego será latinizada o arabizada, como vamos a ver. Entonces, esto es lo primero. Ahora, ese florecimiento teórico del Islam se dio en primer lugar en lo que se denomina el Islam oriental, que es, digamos, el Islam que fue muy fuerte en el comienzo de la expansión, y a partir del siglo VIII se inaugura una dinastía, que es la dinastía Abbasí, que es realmente aquella que produce un renacimiento, si es que podemos llamarlo de esta manera, en el mundo islámico. Es decir, la dinastía Abbasí se va a ser muy célebre precisamente por fomentar todo lo que tiene que ver con la construcción de una identidad y de una cultura islámica, lo cual incluye el pensamiento teórico, que se dio básicamente en dos formas. Una denominada kalam, este kalam sería una especie de sinónimo para teología racional, es decir, una teología que se basa en la revelación, pero se construye con argumentos de tipo racional. Este es el kalam. Y la falsafa, que es lo que nos interesa particularmente a nosotros, porque esta palabra, falsafa, es la transliteración en árabe de la palabra griega filosofía. Y acá hay un punto bien interesante, porque así como en latín tampoco hay una palabra propia para filosofía, quizá ya les haya dicho esto, y si no, es momento de decirlo ahora, cuando Cicerón, perdón, en el siglo I antes de Cristo, se preguntó cómo podemos llamar en latín esto que los griegos llaman filosofía, se respondió que en latín se necesitarían dos palabras, amor sapientiae. Entonces, que era mucho mejor tomar directamente y latinizar la palabra griega filosofía, y desde ahí nos legó a nosotros, a todo el mundo latino posterior, la palabra filosofía para este quehacer. Algo similar pasa en el mundo islámico, no hay una palabra propia para denominar este quehacer, sino que se toma la palabra griega y se la arabiza. Falsafa es la arabización de la palabra griega filosofía. Pues bien, la falsafa en el Islam oriental tuvo un punto muy alto y que precisamente Alain de Libera lo marca como el centro de los estudios en ese tiempo, en el siglo IX. En el siglo IX nace la filosofía, la falsafa, en el Islam oriental, con muchísima fuerza y con mucho estímulo. Y para que realmente haya un resurgimiento de los estudios y que sea considerado centro de todo el mundo, de nuestro pequeño mundo de este tiempo, es decir, que como ustedes saben es Europa, Medio Oriente y el norte de África, para que se considere Bagdad centro de todo lo demás en este tiempo, es porque realmente el movimiento de escuelas y de textos es muy importante. Para que nos ubiquemos, estamos en una época que es paralela a lo que se llama en el mundo occidental el período carolingio.
Ese periodo carolingio también, por cierta historiografía, lo hemos visto, es denominado un renacimiento, y es denominado así porque se organizan los estudios y porque se traducen textos. Pues bien, ese renacimiento, según aquí sigo la perspectiva de Allende Liberá, es realmente magro comparado con lo que pasaba en Bagdad en este mismo tiempo. En este tiempo hay un movimiento de traducciones de textos del griego al árabe o del siríaco al árabe que es sin precedentes, sin precedentes. Se traduce todo Aristóteles, su comentador más célebre, Alejandro de Afrodisia, un comentador del siglo II después de Cristo, que será importantísimo para el pensamiento islámico. Se traduce algo de Platón, así que acá tenemos una diferencia. Se traduce todo Aristóteles y algunos diálogos platónicos, y se traducen los autores neoplatónicos, sobre todo Plotino y Proclo. Todo esto se da en Bagdad en un círculo que rondaba alrededor, un círculo que precisamente estaba alrededor de quien se considera el primer filósofo de los árabes. El primer filósofo de los árabes es Al-Kindi. Ese círculo alrededor de Al-Kindi se encargaba de traducir textos, pero es el propio Al-Kindi quien produce por primera vez filosofía en lengua árabe. La obra de Al-Kindi es grande y se conserva en gran medida. Solamente menciono aquí la epístola sobre la filosofía primera. Toma este término, filosofía primera, precisamente de Aristóteles, y es este texto realmente una fundamentación árabe de la filosofía aristotélica. Es realmente un encuentro entre la filosofía aristotélica y el pensamiento del Islam. Ahora, ¿por qué Al-Kindi es un pensador de la falsafa y no del kalam? Precisamente porque los argumentos que Al-Kindi ofrece en esta y otras obras no echan mano del dato de la revelación, sino que se basan en argumentos estrictamente filosóficos. Junto a esta obra de Al-Kindi menciono aquí dos obras que no son de Al-Kindi, pero son de este tiempo. Y se cree que fueron gestadas en el círculo de Al-Kindi. Una de estas obras se llama la Teología y es atribuida a Aristóteles. Ténganla en cuenta porque esta obra va a entrar en el occidente latino en el siglo XII, traducida como Teología de Aristóteles. Y la segunda obra, que va a ser fundamental para el mundo latino y que surgió también en este tiempo del Islam oriental y en este círculo, es el célebre Liber de Causis, es decir, el libro de las causas o del bien puro, o también se traduce como o de la bondad pura. Estos dos textos, la teología y el libro de las causas, ingresarán a Occidente como textos aristotélicos. Sin embargo, cuando se revisa su contenido, se advierte que la teología de Aristóteles es una síntesis de las Enéadas, cuarta, quinta y sexta de Plotino. Nada más lejano a la teología aristotélica. Es decir, que es un libro completamente neoplatónico.
En cuanto al libro de las causas, también atribuido a Aristóteles, si uno transita sus páginas, advierte que se trata de una especie de síntesis entre la plotiniana arábica, otra vez, y fundamentalmente un texto de Proclo, fundamental, titulado Los elementos de teología. Entonces, estos dos textos, Teología de Aristóteles y el libro de las causas, ingresarán al occidente latino como de Aristóteles, perteneciendo a la tradición neoplatónica. Hay que decir que el error no estuvo en el ingreso a Occidente, sino que estos textos parece que ya circulaban con la autoría de Aristóteles en este tiempo y después en la continuidad del mundo islámico. Una de las hipótesis de por qué llaman con la autoría de Aristóteles a textos que proceden de la tradición neoplatónica es que hay desde el inicio de la falsafa islámica un intento de concordancia entre el platonismo y el aristotelismo. Como dijimos, Aristóteles en el comienzo teórico del Islam fue muchísimo más frecuentado que los textos de Platón. Pero junto con Aristóteles se frecuentó también mucho los textos procedentes de la tradición neoplatónica. Y va a ser muy propio de un pensador islámico, sobre todo de este Islam oriental, este intento de conciliación, ya no entre Platón y Aristóteles, sino entre peripatéticos y platónicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Aristóteles no es solamente Aristóteles, va a ser Aristóteles con su comentador o exégeta Alejandro de Afrodisia. Y Platón, o los platónicos, no van a ser los diálogos de Platón, va a ser la interpretación de Platón por parte de los neoplatónicos. Es decir, que el peripatetismo y el platonismo en el mundo islámico aparecen de entrada redefinidos por estas dos miradas. Aristóteles por la mirada de Alejandro de Afrodisia, Platón por la mirada de los autores que nosotros llamamos neoplatónicos. Esto va a ser muy visible en el pensamiento de Al-Farabi, pensador del siglo entre el 9 y el 10, y en el gran Avicena, pensador máximo del Islam oriental, que va a ser muy decisivo también en el occidente latino. En esta línea de lo que acabamos de decir, Al-Farabi propone el concepto de felicidad aristotélica como un ideal de vida contemplativa, ligada, por ejemplo, al rey filósofo de la República de Platón, con un montón de doctrinas que proceden de los autores neoplatónicos. Por su parte, si leemos la Metafísica de Avicena, encontramos un sistema que se llama a sí mismo peripatético, sin embargo, donde hay una especie de procesión a la manera de flujo neoplatónico, donde se pasa desde un primer principio a un ámbito de inteligencias de distintos niveles, etcétera, es decir, una especie de procesión con estadios intermedios, donde hay muchísimas nociones que proceden de Aristóteles, pero otras tantas que proceden del neoplatonismo. Tal es entonces la característica general y muy simplificada de lo que conocemos como el Islam oriental. Pero como ustedes saben,
después se produce otra translatio, y esta vez la translatio es la que ocurre entre Bagdad y Córdoba, es decir, entre lo que llamamos el Islam oriental y lo que llamamos el Islam occidental. Islam occidental se entiende a la conquista por parte del Islam de la península ibérica, sobre todo del sur de España, no solamente, pero ahí con mucha prevalencia y por más tiempo. Esa conquista se extendió desde comienzos del siglo VIII, donde el Islam vence a los visigodos en España, y se extenderá hasta 1492, año que los americanos tenemos muy presente, cuando los reyes católicos terminan con la toma de Granada, que es el último bastión del mundo islámico. Es decir, que esa permanencia del Islam en Occidente se extiende por 7 siglos. Y basta que recorramos el mundo del sur de España, sobre todo Andalucía, para que esa presencia se vuelva evidente a cada paso. El centro del Islam occidental será Córdoba. No desde el comienzo, sino que se vuelve centro de los estudios, sobre todo a fines del siglo XI y con muchísima fuerza durante el siglo XII, en el cual el Califato de Córdoba reúne a los intelectuales más importantes de este tiempo. Entre ellos, Ibn Tufal, que será el maestro de el célebre Averroes, pero también en tierras del Islam, y hay que decirlo, florecen tanto pensadores que podríamos considerar islámicos, como pensadores judíos y pensadores pertenecientes al mundo cristiano. Tal es el caso, por ejemplo, de Domingo Gundisalvo, que será un cristiano en tierras del Islam. Y es interesante ver en paralelo, por ejemplo, el pensamiento de Ibn Tufal y de Domingo Gundisalvo, porque hay entre ellos muchísimas coincidencias, a tal punto que algunos comentadores dicen que ahí nace una filosofía española, una filosofía hispánica, donde hay un sello propio, que ya ni corresponde ni al Islam por completo, ni al cristianismo por completo, sino que tiene una identidad territorial. Ciertamente, quien va a ser la figura relevante de esto que llamamos el Islam occidental es Averroes, conocido en el occidente latino como el comentador por antonomasia. Bastará que aparezca este término comentator sin más para que se sepa que se alude a Averroes, porque Averroes fue quien comentó la totalidad de la obra aristotélica, a excepción de la Política de Aristóteles, texto que parece que no había sido traducido al árabe, o por lo menos, si había sido traducido en el Islam oriental, esa traducción no había llegado al Islam occidental. A excepción de la Política, Averroes comenta la totalidad de la obra aristotélica, incluso pequeños tratados como acerca de los animales o acerca de los minerales, pequeños tratados que para nosotros no tienen tanta relevancia filosófica, aún esos son comentados por Averroes. Por supuesto,
toda la obra lógica, por supuesto, la metafísica, la ética, la política, los analíticos primeros, los analíticos segundos, toda la obra aristotélica que no vamos a mencionar aquí. Hay dos temas que son fundamentales en la obra de Averroes y son fundamentales en su propio pensamiento y también por la trascendencia que cobraron cuando fueron conocidos en el occidente latino. Esos dos temas son la eternidad del mundo y la unicidad del intelecto. Vale la pena hacer una brevísima referencia a esto, porque ahí hay una clave de un modo de hacer filosofía, que es la de Averroes, y que después se trasladará a Occidente, sobre todo a la Facultad de Artes o a la Facultad de Filosofía del Occidente Latino. Para Averroes, como pensador del Islam, si pone pie en la palabra revelada del Islam, el mundo no es eterno, sino que fue creado a partir de la nada. ¿Cómo puede combinar un pensador perteneciente al mundo islámico? Además, es un pensador que estaba en el corazón del poder, esto ya tendrán posibilidad de leerlo, por eso esto no le valió pocos problemas. ¿Cómo puede combinar, decía, un pensador que está en el corazón del poder del mundo islámico occidental, una tesis como la de la creación del mundo a partir de la nada, que procede de la revelación, con una tesis como la eternidad del mundo, que lee en Aristóteles? Esto es solo posible si Averroes, al hacer filosofía, se siente lo suficientemente liberado respecto de la conciliación con el dato de la palabra sagrada. Es decir, si él no siente la necesidad de que haya una concordancia entre palabra sagrada y argumentación filosófica. Y Averroes es un pensador que justifica que no hay necesidad de tal concordancia, porque se trata de vías o de caminos diferentes. Según la teología revelada, dice Averroes, puede sostenerse que el mundo fue creado a partir de la nada. Pero esto no se puede sostener con la argumentación filosófica, sino que desde el punto de vista filosófico se debe sostener que el mundo es eterno, tal como lo ha demostrado Aristóteles. Primera tesis controvertida. La segunda de las tesis, y tan importante y controvertida como esta, es la de la unicidad del intelecto. Esto también se sostiene a partir de la obra de Aristóteles, sobre todo a partir del De Anima de Aristóteles, en el cual queda como abierta la posibilidad de que la parte superior del intelecto, el intelecto activo, el intelecto agente, dice Aristóteles, sea inmortal, es decir, no muera con el cuerpo. Sin embargo, leyendo Aristóteles, Averroes comenta, y aquí en el comentario está su propia doctrina, que ese intelecto que pervive en la inmortalidad, es decir, esa parte del alma que no muere con el cuerpo, y que Aristóteles llama inmortal, es único para todos los hombres. Por eso se habla de la unicidad del intelecto, es decir, un intelecto único para toda la humanidad. Aquí también hay un problema serio si ponemos esta doctrina en contacto con la palabra revelada, porque cualquier monoteísmo intenta sostener que aquello que es inmortal es el alma
individual, porque si no fuera el alma individual, entonces, ¿qué sentido tiene procurar aquí los medios de salvación para que el alma tenga una vida más allá de la muerte? Si todos vamos a parar a un único intelecto universal, entonces no hay mérito o demérito, no hay premios y castigos, con toda la consecuencia que puede traer esto para una religión que controla, que ofrece los medios para procurar la salvación del alma singular. De modo que una segunda doctrina averroísta, que fue fuertemente cuestionada y que ingresará con mucha fuerza al occidente latino con las consecuencias que esto puede llegar a tener. También en tierras del Islam floreció, sobre todo del Islam occidental, floreció el pensamiento judío. Es curioso, y hay que decir, que los pensadores judíos florecieron en tierras del Islam con muchísimo más frecuencia y fuerza que en territorios cristianos. Esto sin tener una mirada ingenua de tolerancia, digamos, porque muchas veces fueron perseguidos por el poder islámico, muchas veces tuvieron que trasladarse, emigrar, etc. Con todo, es bien notable que los filósofos judíos, menciono tres porque fueron muy importantes y además van a pasar al occidente: Isaac Israelí, Avi Cebrón y Maimónides, el célebre Maimónides, que fue casi contemporáneo de Averroes. Incluso hay alguna hipótesis que llegaron a conocerse. Es curioso, decía, que semejantes pensadores hayan tenido un lugar en territorio de poder islámico y que sus obras se hayan escrito directamente en árabe, porque la lengua en la que están escritas, tanto el libro de las definiciones de Isaac Israelí, o la fuente de la vida de Avi Cebrón, o Ibn Gabirol, o la célebre Guía de Perplejos de Maimónides, la lengua en que están escritas, decía, es el árabe. Quizá necesito agregar una línea más acerca de Maimónides, digamos de los dos primeros, que son textos que tienen un fuerte sentido neoplatónico, tanto el de Isaac Israelí como el de Avi Cebrón, mientras que el texto de Maimónides es más peripatético. Maimónides ofrece pruebas de la existencia de Dios en el marco de ese libro. Hay también referencias a su palabra sagrada. Maimónides fue también un comentador de textos sagrados, es decir, del Pentateuco, como pensador judío, y es una especie de referencia de lo que se va a denominar la escolástica judía. Es decir, de un modo, de un método de plantear cuestiones, de ofrecer argumentos, que no va a ser exclusivo del mundo cristiano, sino que va a tener exponentes en el mundo islámico. Averroes puede ser uno de esos exponentes de la escolástica islámica, y exponentes en el mundo judío. Entre ellos el máximo, sin duda, es Maimónides. Lo cierto es que desde el mundo islámico occidental, sobre todo desde España, se va a producir lo que vamos a llamar el comienzo de la aculturación filosófica
del occidente cristiano. ¿Qué quiere decir? Nosotros hemos venido viendo rápidamente lo que pasaba, por ejemplo, en el periodo carolingio, o lo que pasaba en el siglo XII, cuáles eran las principales fuentes de los autores del siglo XII latino, lo hemos visto, aunque sea parcialmente, pero es posible ver que las remisiones a Aristóteles, por ejemplo, eran sobre todo a sus textos de lógica, porque son los únicos que poseía el occidente latino. Imagínense que de pronto en ese mundo comienzan a llegar una catarata de nuevos textos, no todos juntos, por etapas, eso ya lo veremos, pero comienzan a llegar una serie de textos, todos procedentes del mundo islámico, o bien, para decirlo mejor, de zonas recientemente reconquistadas por la cristiandad al mundo islámico, produciendo realmente una suerte de aculturación filosófica. Fue un cambio absolutamente radical. Hay que mencionar dos centros de traductores, uno más importante que el otro. Para que la aculturación se produzca, necesitamos que esos textos que el Islam poseía y que ya había asimilado sean traspasados del árabe al latín. No hay aculturación si los textos no son asimilados en la lengua propia. Y eso es lo que sucedió. Entonces hay dos centros fundamentales donde hubo traductores, fundamentalmente del árabe al latín. Hice una lista que ofrezco en esta placa para que esté a disposición de ustedes, que es incompleta, pero es para poner de manifiesto que no se trata solamente del corpus aristotélico, sino que se trata de otros muchos autores y otros muchos textos. El centro más importante estuvo en la ciudad de Toledo, en el siglo XII. Los traductores más importantes fueron Gerardo de Cremona, Juan Abendot y Domingo Gundisalvo. Y ustedes, fíjense que, a excepción de Gerardo de Cremona, que traduce a Aristóteles, el resto, Abendot y Gundisalvo, traducen a pensadores árabes, es decir, que el mundo latino, junto con el corpus aristotélico, conoce a los pensadores árabes del Islam oriental y del Islam occidental. Incluso en algunos casos se conocen antes los pensadores árabes que los pensadores árabes peripatéticos, por ejemplo, antes que el propio Aristóteles. Y entre los textos traducidos no hay solamente textos de filosofía, sino que son traducidos también textos astronómicos, textos de medicina, es decir, textos científicos en general, porque el desarrollo de la ciencia, obviamente, que estaba muchísimo más avanzado en el mundo árabe, que ya había tenido dos grandes centros de estudio como Bagdad y Córdoba, que en el mundo latino, donde, si seguimos con el esquema de Alain de Libera, recién en el siglo XIII se puede considerar que hay un centro del saber original respecto de los alrededores. El segundo centro de traducciones procede del Reino de Sicilia, particularmente de la ciudad de Nápoles. Ustedes saben, Nápoles no está en Sicilia, pero pertenecía al Reino de Sicilia en el siglo XII. Es un lugar donde habían estado el mundo islámico por más de 2 siglos y medio, desde el siglo IX hasta el siglo XI, más o menos, hubo una presencia árabe muy fuerte en Sicilia y en Nápoles, todo perteneciente
ahora al reino de Sicilia, en este siglo XII, y el traductor más importante de esta zona es Enrique Aristipo, y lo menciono por sobre el resto, porque gracias a Aristipo tenemos la versión latina de otros dos diálogos platónicos, que son Menón y Fedón, junto a obras de Ptolomeo y de Euclides. Pero me interesa fundamentalmente mostrar que desde aquella versión de Calcidio del siglo IV, del Timeo de Platón, la Edad Media Latina no conoció traducciones de diálogos platónicos hasta este momento, el siglo XII, donde ingresan al mundo latino Menón y Fedón. Como dijimos en otras oportunidades, a diferencia de Aristóteles, Platón no había estado perdido para el mundo latino, simplemente no estuvo traducido. Y no estar traducido para un intelectual medio que no sabe griego es no recepcionarlo. De modo que estas traducciones nuevas de Menón y de Fedón, por más que no tuvieron mucha circulación, hay que decirlo, es un hito importante para la reconstrucción también de la tradición platónica en el occidente medieval. Y ya a comienzos del siglo XIII, y desde España, se produce una traducción que será fundamental también para el occidente medieval, que es la traducción de todos los comentarios de Averroes. Averroes tiene una gran cantidad de comentarios grandes, comentarios pequeños, todos ellos fueron traducidos del árabe al latín a comienzos del siglo XIII, conformando un corpus que conocemos como el Averroes Latinus. Pues bien, en el siglo XIII ya nos encontramos con una gran cantidad de obras traducidas al latín. ¿Cómo fueron llegando esas obras? En etapas. Si pensamos en las obras de Aristóteles, toda la recepción del corpus aristotélico se dio durante un siglo, desde mediados del siglo XII, que ingresaron las primeras obras, hasta pasado mediados del siglo XIII. La última obra que ingresó fue la Política en 1265. Entonces, por más de un siglo ingresan las obras aristotélicas. Esas obras muchas veces no ingresan completas. Hay algunos casos que son muy significativos en ese sentido. Es el caso de la metafísica y de la ética Nicómaco, que ingresan algunos libros muy prematuramente y otros libros van a tener que esperar a casi la mitad del siglo XIII para completar la obra. Por eso se habla de una metafísica vetus y una metafísica nova, haciendo alusión vetus, viejos o antiguos, a los libros que ingresaron primero y nuevos a los que ingresaron después. Lo mismo pasa con la ética vetus, la ética nova. Pues bien, es todo una muy compleja red de traducciones que van conformando el corpus total de la obra aristotélica. Mencionamos particularmente a la obra aristotélica por la relevancia que tendrá en el marco de la universidad medieval, pero no quiero que olviden que no es el único autor que es conocido por primera vez en algunas de sus obras en el occidente latino, sino que tan importante como el ingreso de Aristóteles es el ingreso de los autores del mundo islámico traducidos al latín. Sobre todo el Avicena latino y el Averroes latino serán fundamentales, y también las obras de otros autores griegos, como
el propio Euclides, Alejandro de Afrodisia, los textos atribuidos a Aristóteles como la Teología y el Liber de Causis, que ingresarán y serán aceptados como aristotélicos en una primera instancia por el mundo latino y que sabemos que son de la tradición neoplatónica. Todo esto hace un gran entramado de textos que son el material sobre el cual se estructura la universidad medieval. Porque, como ustedes saben, y lo están leyendo en el texto de Le Goff, la universidad nace en primer lugar como la reunión de dos corporaciones, en la época de las corporaciones, que es el siglo XIII, es la gran época de las corporaciones. La corporación de los estudiantes y la corporación de los maestros se reúnen en lo que llaman la universitas, o sea, esa totalidad, eso quiere decir un universitas, totalidad de las dos corporaciones, se reúnen y forman lo que llaman la universidad, y cuya estructura sigue hasta hoy, digamos que es el gran invento del mundo del occidente latino que nos ha quedado como herencia hasta hoy, la universidad y su organización. Las facultades fundamentales en este tiempo son la Facultad de Artes, que es lo que nosotros llamaríamos la Facultad de Filosofía, donde hay una gran relevancia del estudio del trivium, es decir, de las artes sermocinales, y tan importante como la Facultad de Artes es, obviamente, la Facultad de Teología, que continúa, que es un estudio superior al de las artes, y otras disciplinas que van siendo progresivamente importantes, sobre todo la medicina y el derecho. Hasta ahí, digamos, las principales áreas de la universidad medieval. Pero sin duda, las dos facultades más importantes son la de los artistas, es decir, la de los filósofos, y la de los teólogos. Obviamente que no podemos evaluar del mismo modo cómo es este balance e importancia en la primera mitad del siglo, que es cuando nace la universidad, y cuando comienza la asimilación de textos aristotélicos, de lo que será ya la segunda mitad del siglo XIII, donde no solamente se han asimilado el corpus aristotélico, sino que también se ha asimilado gran parte del pensamiento peripatético árabe. De hecho, al comienzo hay una fuerte resistencia de los teólogos a la obra aristotélica. Cuando hablo de comienzo, me refiero a las primeras décadas del siglo XIII. De hecho, en 1210 se produce la primera censura de lo que se llaman los libros naturales de Aristóteles, libri naturales. Esa censura se va a repetir varias veces más, sobre todo de manos de los teólogos, que van a procurar que esos libros naturales no sean leídos, pero progresivamente Aristóteles va ganando un lugar de relevancia, por eso se me ocurrió decir de la censura a la adopción, y esa adopción, digamos, de Aristóteles, que terminará con la atribución de el filósofo, de modo que cuando uno encuentra en un texto de la segunda mitad del siglo XIII la palabra porque el filósofo dice tal cosa, no hay necesidad de aclaración, el filósofo por antonomasia es Aristóteles. Digamos, cómo se pasó de la censura a la adopción fue por una especie de
asimilación, de síntesis por parte de algunos autores entre el pensamiento aristotélico y todo el gran edificio construido hasta este momento de la sapientia cristiana, de la sabiduría cristiana, cuya matriz nosotros ya conocemos a esta altura. Es fundamentalmente una matriz platónica agustiniana, si ustedes quieren, como hegemónica hasta el siglo XIII. Pues bien, esta adopción es a la vez una fuerte irrupción de las teorías argumentativas aristotélicas que van a ser la clave fundamental del método escolástico tal como se va a llevar a cabo en la universidad medieval. Aclaramos otra vez que la escolástica no es una doctrina, no es una postura filosófica, la escolástica es un método, el método propio de las escuelas, de ahí sale el nombre. Y en el siglo XIII particularmente va a ser el método propio de la vida académica universitaria, que va a tener fundamentalmente dos formas o dos modalidades de ponerlo en práctica. Una que es la lectio y otra que es la disputatio o la quaestio, también se llama quaestio a la disputatio. La lectio es algo que yo creo que también el medioevo nos ha legado hasta hoy, y sobre todo a los que hacemos filosofía y enseñamos filosofía clásica. La lectio consistía en la lectura de un texto y el comentario crítico, la hermenéutica de ese texto. Si ustedes se fijan, lo que hacemos en general, los profesores de filosofía, sobre todo los de filosofía clásica, es en general leer fuentes y tratar de esclarecerlas comentando esas fuentes. Pues bien, esto se hacía en la universidad medieval. Se leían los textos y se los comentaba. El comentario de texto es un insumo fundamental de la vida académica. La segunda modalidad, que esta sí que no la hemos heredado, y que quizás deberíamos pensar en recrearla, es la de la disputatio. Se proponía un tema y los estudiantes a veces y los maestros en otros casos debían proponer argumentos y sostenerlos ante su adversario. Esos argumentos eran presentados y en un momento se daba la determinatio, es decir, el maestro, el que era una especie de coordinador de la discusión, determinaba quién había sido ganador argumentativamente en esa discusión. Esto después se convirtió en un género llamadas las cuestiones disputadas. Es decir, donde un maestro presentaba una cuestión, se presentaba a sí mismo los argumentos en contra y presentaba todas las modalidades de discusión acerca de ese tema. Yo les diría que la literatura más rica desde el punto de vista filosófico de este periodo escolástico está en esas cuestiones disputadas. Realmente muy, muy ricas en cuanto a reflexión filosófica y argumentación. Ahora bien, por supuesto que quien leía y comentaba o quien disputaba en estas cuestiones tenía
una cierta relación con los textos aristotélicos que muchas veces era de una especie de distancia, de tomar lo que Aristóteles nos podía dar y dejar a un lado aquello que no concordaba y no era de ninguna manera posible de sintetizar con la sabiduría cristiana, casi una especie de rechazo de que las nociones aristotélicas pudieran de alguna manera invadir esa gran construcción de siglos de la sabiduría cristiana. Esta fue una primera actitud del aristotelismo universitario, un aristotelismo universitario moderado que a veces se convertía en un anti-aristotelismo. Por poner algún nombre, hay un célebre pensador que es Buenaventura, Juan Buenaventura, que es un franciscano, que precisamente dice, tomemos Aristóteles, pero atención, que mientras el divino Platón nos hablaba de las cosas del cielo, y esto tiene que ver con nuestra sabiduría cristiana, este Aristóteles viene solamente a hablarnos de las cosas de la tierra. Estos dichos de Buenaventura nos recuerdan ese cuadro de Rafael, que todos deben conocer, la Academia de Atenas, donde se ve a un Platón señalando al cielo y un Aristóteles señalando a la tierra. Esta es la visión de los dos grandes de la antigüedad que tiene un pensador como Buenaventura. Sin embargo, esa versión del aristotelismo universitario que desconfía de Aristóteles no fue la hegemónica en la segunda mitad del siglo XIII, donde sí hubo dos vertientes hegemónicas, diversas entre sí, y que polemizaron entre sí. Una es una vertiente que busca una síntesis, que toma de Aristóteles lo que Aristóteles puede dar, en muchos casos su ontología, su epistemología, también muchos aspectos de su ética y de su política, y trata de poner esto en concordancia con los datos que proceden de el cristianismo. Esta posición que intenta la síntesis se puede dar desde distintas perspectivas. Una perspectiva más que tiene que ver con el peripatetismo árabe, que combina Aristóteles con esquemas neoplatónicos, más aviceniana. Esta, por ejemplo, es la propuesta de Alberto Magno, el maestro de Tomás de Aquino. Y la otra versión de esta síntesis es un poco más aristotélica, que descarta muchas cuestiones neoplatónicas, pero que no descarta totalmente la matriz platónica. Y esa es fundamentalmente la postura de Tomás de Aquino. Entonces, dentro de la síntesis entre Aristóteles y la sabiduría cristiana, tenemos a Alberto y a Tomás de Aquino. Alberto y Tomás de Aquino son dos teólogos, es decir, dos maestros de la Facultad de Teología. Se definen a sí mismos como teólogos, sin embargo, ambos hacen filosofía. Ahora, del otro lado, hay otra versión del aristotelismo universitario cultivada fundamentalmente por los artistas, es decir, por los filósofos puros, los no teólogos. Estos artistas que son rígidamente aristotélicos, al punto de seguir a Aristóteles, aun cuando las conclusiones aristotélicas desmientan a la escritura, estos pensadores cristianos, artistas de la segunda mitad del siglo XIII,
son conocidos como los averroístas latinos. Los averroístas latinos son entonces pensadores cristianos que siguen a Aristóteles en un sentido estricto y que en la línea de Averroes no intentan la concordancia con el dato de la fe. Estos averroístas latinos serán fundamentalmente objeto de dos condenaciones fuertísimas del obispo de París en la década del 70 del siglo XIII, el obispo Dampier, que los acusa de sostener la doble verdad, lo que en realidad no es una doble verdad, sino que son dos vías: o aceptamos por fe la teología revelada, o, si seguimos la razón, tenemos que aceptar las tesis aristotélicas. Y estos averroístas latinos mencionan como Averroes la eternidad del mundo y la unicidad del intelecto. Son dos doctrinas averroístas que estos cristianos adoptan y que son censurados por el obispo de París, al punto que no pueden enseñar, no se pueden distribuir sus textos, etc. Cuando decimos esto, también hay matices, porque dentro de las condenas de Dampier caen algunas tesis del propio Tomás de Aquino, algunas tesis aristotélicas del propio Tomás de Aquino. Igualmente, no es un teólogo como Tomás de Aquino, que es el blanco del obispo de París, sino fundamentalmente los averroístas latinos. Y de hecho, el propio Tomás de Aquino escribe textos contra el averroísmo latino, como la famosa cuestión acerca de la unidad del intelecto y la famosa cuestión acerca de la eternidad del mundo, donde discute con un célebre averroísta llamado Siger de Brabante. Pues bien, Tomás de Aquino entonces es una especie de paradigma, si se me permite, en el mundo de la filosofía cristiana, del pensador que combina y marca una especie de continuidad entre la filosofía de raigambre aristotélica y el dogma cristiano, construyendo un gran edificio teórico que se sostiene hasta hoy en muchos sentidos, porque es una de esas filosofías que ha trascendido su propio tiempo. Hoy hay todavía lo que se llama neotomismo, o sea, grupos que siguen la doctrina tomista dentro de la filosofía que se da en el ámbito de la Iglesia Católica, fundamentalmente, de modo que lo que vamos a ver rápidamente es qué ofrece Tomás de Aquino al mundo cristiano para que su pensamiento haya perdurado por tantos siglos. La obra de Tomás de Aquino es monumental. Y fíjense que en una corta vida, porque Tomás de Aquino nació en el 24, murió en el 74, es decir, que murió a los 49 años. Todavía no había cumplido los 50 y ya había escrito un célebre comentario a las sentencias, que es como la tesis de graduación como doctor en teología, digámoslo, para hacer una especie de parangón con nuestro tiempo. Las sentencias es un libro del siglo XII, que son las sentencias de Pedro Lombardo, que es considerada como la primera gran suma de teología. Entonces todo alumno de la Facultad de Teología tenía que terminar haciendo un comentario a esa suma del siglo XII. Entonces hay muchísimos comentarios a las sentencias, tantos cuantos doctores en teología conocemos desde el siglo XIII en adelante, donde no solo se comenta el texto de base, el texto considerado autoridad,
sino que en el comentario se expone el propio pensamiento. De modo que se trata de un comentario tético, donde hay una tesis que el propio autor expresa. Por eso se puede conocer el pensamiento del autor leyendo el comentario, su propio comentario a las sentencias. Ciertamente, Tomás de Aquino va a comentar la obra aristotélica, comenta muchísimas de las obras aristotélicas, incluso las menores, comenta también, el último comentario que hace es a la política. Como les dije, la política fue la última que ingresó, hizo a tiempo a comentarla. Y Tomás de Aquino tenía un hermano de orden, él era un dominico, que era una especie de traductor oficial para él, que es quien le tradujo toda la obra aristotélica. Y ustedes dirán, pero si la obra aristotélica ya estaba traducida, sí, pero las versiones que habían llegado, sobre todo de Toledo, eran versiones del árabe al latín. Lo que pide Tomás a su hermano de orden, Guillermo de Morbeke, es traducciones directamente desde el griego al latín. Y Guillermo traduce todas esas obras junto con otros autores que conviene mencionar aquí. Guillermo de Morbeke, además de traducir todo Aristóteles, traduce, a pedido de Tomás de Aquino, los elementos de teología de Proclo, 3 opúsculos de Proclo sobre la providencia y un monumental comentario al Parménides de Platón, también de autoría procliana, y algunos pasajes del comentario procliano al Timeo de Platón. Esto es interesante porque se hace muchísimo hincapié en la recepción de Tomás de la obra de Aristóteles, que fue fundamental, pero hacia el final de su vida, recepcionó también estos textos neoplatónicos, estos textos de Proclo, que puso en vinculación con el presunto aristotélico libro de las causas, y fue precisamente Tomás el que advirtió que el libro de las causas no era de Proclo, perdón, no era de Aristóteles, sino que era de matriz platónica y que tenía muchísimo que ver con este texto que había traducido Morbeke, que eran los elementos de teología de Proclo. Fue Tomás de Aquino quien advirtió esto en el comentario al libro de las causas que escribe en 1272, es decir, 2 años antes de su muerte. Hizo innumerables comentarios a la escritura, tiene cuestiones disputadas, que para mí es donde se encuentra la riqueza del pensamiento de Tomás, un Tomás vivo, sobre todo las cuestiones acerca de la verdad o acerca de la potencia, son de una lectura filosófica muy rica, y tiene las famosas sumas de teología. La primera suma que escribe es la suma contra Gentiles, que se llama así porque pretende ser una especie de suma del pensamiento cristiano para, de alguna manera, convertir a los musulmanes, por eso se llama suma contra Gentiles, y después de esta la célebre suma de teología o suma teológica. En el comienzo de esa suma teológica, Tomás dice que se trata de una especie de manual, digámoslo con nuestro vocabulario, para estudiantes, para los estudiantes universitarios, en los cuales se presentarán las cuestiones fundamentales de la teología en todos los aspectos en que puedan ser abordados. Es bien interesante porque el esquema total de la suma teológica tiene una forma que también
Tomás le había dado a su comentario a las sentencias, que es una obra de juventud, digamos, y esta es una de las últimas obras de Tomás, que es bien interesante, y los comentadores suelen señalar que recrea la estructura neoplatónica de la procesión y el retorno, porque en todas ellas Tomás de Aquino habla en primer lugar de Dios como principio, pasa al ámbito de las criaturas para volver a hablar de Dios como fin, digamos, cumpliendo toda la secuencia de la procesión y el retorno, o el exitus y el reditus, como gusta llamar a estos dos movimientos. Entonces, en el marco de un pensador que ha tomado fuertemente la ontología y sobre todo la epistemología aristotélica, vemos algunos rasgos que todavía penden de una matriz platónica o neoplatónica, como es la estructura de estas dos obras. Pero si hay una razón por la cual, imagínense que es un pensador monumental, de modo que voy a elegir solo un tema para tratar, y elijo este tema porque me parece que es el tema fundamental que justifica la pervivencia de la filosofía tomista por tantos siglos. El tema fundamental que plantea Tomás es una vinculación entre la razón y la fe, entre los argumentos y los dogmas, que no van por dos caminos opuestos, ni mucho menos, sino que van por un mismo camino, pero que en un momento la razón debe detenerse y solo, llegado a cierto punto, la fe puede continuar. Es decir, que lo que ha legado al mundo cristiano Tomás de Aquino es una especie de continuidad entre razón y fe, pero con este ingrediente. La razón, cuando opera por sí misma, no necesita ninguna clase de luz sobrenatural, sino que tiene una luz propia y es completamente autónoma. Y aquí viene la importancia de lo que está diciendo Tomás, porque la razón, cuando opera por sí misma, sobre todo lo que puede argumentar, no necesita una asistencia de la gracia. Si ustedes quieren, pueden contraponer esto que está diciendo Tomás de Aquino con lo que hemos visto en Agustín de Hipona. En Agustín de Hipona, la razón humana, el alma racional, necesita para saber, para poder inteligir, recordarán, para poder inteligir los objetos inmutables, para poder saber, en definitiva, siempre la asistencia de una luz. Y esa luz no es natural al hombre, es sobrenatural. Es la asistencia de la gracia divina. Y la condición para esa asistencia, como vimos, Agustín la pone en la voluntad. Sin una voluntad que se inclina al bien y la verdad, no hay asistencia. Si no hay asistencia sobrenatural, que es una luz que ilumina, el alma humana no puede ver, conocer, inteligir. Pues bien, muy otra es la epistemología de Tomás de Aquino. Él parte de la premisa aristotélica del comienzo de la metafísica, según la cual todos los hombres desean por naturaleza conocer. Por naturaleza, no por gracia, por naturaleza. Simplemente por el hecho de ser hombres, pueden
conocer y tienen ese deseo que les es propio en cuanto humanos. Ahora, concebida así, el más alto conocimiento de la razón librada a sí misma es lo que Aristóteles ha llamado la filosofía primera, o la metafísica. Aristóteles la llamó la filosofía primera esto es lo que se lee en los textos de Aristóteles, el texto llega conocido como metafísica, como ustedes saben. Ahora, la metafísica de Aristóteles, la filosofía primera aristotélica, tiene 3 objetos. ¿Qué quiere decir que tiene 3 objetos? Que Aristóteles mismo, en la metafísica, dice que la metafísica se ocupa de 3 cuestiones diferentes entre sí. Como ustedes saben, objetos se dice en latín en este tiempo subjectum, o sea, tiene 3 subyecta, este es el plural. Los 3 subyecta de la metafísica. La metafísica para Aristóteles es tanto el saber de los primeros principios y las primeras causas, como el saber del ente en tanto ente, como el saber del ente que Aristóteles en el libro Lambda llama Dios, es decir, teología. Entonces, el hecho de encontrar en el mismo marco de la filosofía aristotélica Dios como subjectum de la metafísica hace posible pensar que hay en el pensamiento aristotélico elementos para construir una argumentación que permita sostener que hay un ente para Tomás de Aquino primero, para Aristóteles último, en el sentido que es la causa final, y que en el marco de ese libro Lambda de la metafísica es considerado un primer motor inmóvil. Como objeto de la metafísica, a Tomás de Aquino le interesan los 3. Le interesan tanto saber acerca de los primeros principios, de las primeras causas, tanto saber acerca de esto que Aristóteles llama Dios, cuanto saber también y hacer una ciencia del ente en cuanto ente. Y de hecho, lo que plantea Tomás de Aquino es que si tenemos que buscar un punto de partida para construir este edificio argumentativo, que nos permita en todo caso llegar a eso que Aristóteles llamó Dios, debemos partir de lo que Aristóteles llamaba lo más próximo para nosotros. Y toma como base de toda su construcción teórica un principio o un supuesto epistemológico que puede reducirse a esta frase que dice Tomás de Aquino: nada está en el entendimiento que no esté primero en los sentidos. Es decir, que todo conocimiento parte de aquello que es más próximo para nosotros. Es decir, aquello que es accesible a los sentidos externos, a los 5 sentidos de la sensibilidad. Como ven, este cambio de paradigma es ciertamente significativo. Tomás de Aquino no va a tomar como base de ningún argumento racional, es decir, ningún argumento construido por la luz natural de la propia razón, que no parta de
los sentidos. Considerando esto, se puede llegar a uno de los subjectum de la metafísica, que es Dios, y se puede llegar argumentando racionalmente, pero el camino tiene que ser solamente uno, aquello que parta de lo que es más próximo, más inmediato para nosotros. Dicho esto, podemos entender lo que plantea en la primera cuestión de su suma de teología, donde plantea principios metodológicos que argumentan acerca de la posibilidad de construir lo que él denomina una sacra doctrina. La sacra doctrina, fíjense, sacra doctrina quiere decir doctrina sagrada. Y estamos hablando de la luz de la razón. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? ¿Qué es lo que va a proponer Tomás? ¿Hacer una filosofía construida con argumentos filosóficos para llegar a una especie de Dios de los filósofos? ¿O una teología que parta de la revelación y que tome algunas cosas como objetos de fe y a partir de ellas construir argumentos racionales? La propuesta de Tomás de Aquino en este caso es tomar como materia aquello que procede de la revelación. Pero eso que toma como materia no lo hace parte de la argumentación filosófica, sino que la argumentación será estrictamente racional y a partir de lo que ofrecen los sentidos. Una argumentación de este tipo nos va a ofrecer lo que él llama los preámbula fidei. Preámbula fidei quiere decir los preámbulos de la fe. Preámbulos de la fe son los contenidos de la fe que pueden ser probados por argumentaciones racionales. Estos son los preámbulos de la fe. No todos los contenidos de la fe pueden ser probados con argumentaciones racionales. Por ejemplo, dice Tomás de Aquino, puedo probar mediante la razón que Dios, una vez que probé que existe, ¿no? Supongamos, que Dios es uno. Puedo probar mediante argumentos racionales, partiendo de la multiplicidad, que se necesita un principio que sea uno y único. A esto puedo llegar por argumentos racionales. Por esto, la unidad y la unicidad de Dios forman parte de los preámbulos de la fe. El material procede de la revelación, porque este Dios del que estoy hablando es el Dios de los cristianos. Sin embargo, la argumentación es racional y por eso esto que hago es parte de lo que llamo la sacra doctrina. Sin embargo, dice Tomás de Aquino, no puedo probar con argumentos racionales que Dios sea trino. La Trinidad no es algo demostrable mediante argumentos racionales, es algo que debo aceptar por fe. Lo que se debe aceptar por fe, porque es indemostrable para la razón, Tomás lo llama los articuli fidei, los artículos de fe. Entonces, distingue los preámbulos de la fe de los artículos de fe. Y dice, sin embargo, los preámbulos de la fe no contradicen a los artículos de fe. Porque el hecho de que Dios sea trino no es contradictorio con el hecho de que sea uno. Dios en efecto es unitrino. Su unidad es demostrable, su trinidad no.
por el hecho de ser demostrable, la conclusión a la que llega la razón con la demostración es más clara que la afirmación que tenemos que aceptar meramente por fe. La razón, dice Tomás de Aquino, ve más claro, pero la fe ve más lejos, porque su punto de vista es que es mucho más rico el hecho de que Dios sea unitrino que solamente uno. Simplemente que esa Trinidad no se puede ver con la claridad de la luz natural, sino que debemos aceptarla con la asistencia de la luz sobrenatural, que no es otra que la luz de la fe. De esta manera, con la asistencia de la fe, hasta es posible para Tomás de Aquino, en la otra vida, una juicio Dei, una visión de Dios. Y esto, por más que se trate de un tema estrictamente teológico, no filosófico, lo traigo porque Tomás de Aquino tiene una confianza completa en la posibilidad de conocer a Dios, mediante argumentos racionales hasta un cierto punto y después con la fe que completa eso que nos da la razón. Y esto es completamente alcanzable en la vida ultraterrena, donde veremos a Dios cara a cara y tendremos un conocimiento pleno de Él. Fíjense cómo no hay aquí, no nos quedan ni restos de la vía negativa, por más que siempre hay en todo autor el hecho de decir que a Dios mejor lo ignoramos que lo conocemos, y esto también se encuentra en Tomás de Aquino, hay en Tomás de Aquino una confianza, tanto en las posibilidades de la razón para argumentar en torno de lo divino, como de la asistencia de la fe para completar eso que a la razón le falta, y mucho más en no a que envía, digamos, en esta vida, sino lo que llaman los autores cristianos impatria en la otra vida. Pues bien, entremos al corazón de la suma de teología, que ustedes van a tener que leer, dos cuestiones. La suma de teología se divide en tres grandes partes. La segunda parte a la vez se divide en dos partes, o sea que hay suma teológica 1, 1-2, o sea la primera parte de la segunda, 2-2, y la tercera parte. Es ciertamente una obra monumental. Ahora bien, cada una de esas cuestiones en las que se divide la suma teológica toma un tema que podríamos llamar un tema monográfico. Por ejemplo, la existencia de Dios. Por ejemplo, la simplicidad divina, la creación. Todos estos son temas temáticos, digamos, hilos temáticos de las cuestiones. Pero cada cuestión se divide además en artículos. Los artículos es una modalidad en que esa cuestión puede ser abordada. Entonces, sobre tal tema, que es el tema de toda la cuestión, se puede decir esto y lo otro. Esas distintas perspectivas es la que dividía los distintos artículos de cada cuestión. Y ese artículo en sí mismo tiene en la suma teológica una estructura que es idéntica en cada caso. Son cientos los artículos. Creo que me quedo corta, son miles los artículos que conforman la suma teológica. Cientos son las cuestiones, así que son miles los artículos. Y todos ellos tienen la misma estructura. Que es interesante recrear, porque es una puesta en práctica muy concreta
de lo que es el método escolástico universitario en el siglo XIII, y que va a durar por muchos siglos, y que en la Suma Teológica se presenta con una especie de prolijidad que no se ve en muchos otros autores. Cada una de las partes se encabeza por una fórmula que es siempre la misma. La cuestión en general, esto puede cambiar sutilmente, el resto no. Este utrum es lo que es una conjunción interrogativa, es decir, algo que plantea una pregunta. Por ejemplo, utrum deus sit, si Dios existe. Este utrum sigue siempre, a este utrum le sigue siempre un verbo en subjuntivo. Quiere decir que es algo probable, que es algo que se debe demostrar. Si es que Dios existe, si tradujéramos en latín, tendríamos que decir que Dios exista. O sea, es algo que debe demostrarse. Y esto es siempre el enunciado de la cuestión. A esto sigue un videtur quod. Videtur quiere decir parece, parece que. Y lo que se presenta con este encabezado son todos los argumentos en contrario a lo que se quiere demostrar. Si es la existencia de Dios, aquí aparecerían todos aquellos que niegan tal existencia. Parece que Dios no existe porque dijo tal cosa, dijo este tal otra, dijo este tal otra. Aquí aparecen las antítesis de la tesis que se quiere probar, enumerada por orden, y ese orden no es aleatorio, sino que es muy importante, porque será el orden en el cual serán refutadas. Una vez que se presentan estos argumentos en contra, aparece esta expresión, sed contra. Pero ese sed es un adversativo fuerte, pero contra estos argumentos que acaba de exponer, y lo que hay aquí es un recurso a la autoridad. La autoridad puede estar representada por la escritura, por uno de los autores de la patrística, a veces está el propio Aristóteles como autoridad. Lo cierto es que este tramo del artículo no es argumentativo, es simplemente un recurso a la autoridad que podría no estar en la argumentación. Es simplemente para respaldar que lo que se va a argumentar también se sostiene por autoridad. Este respondio, que significa yo respondo, es una primera persona del singular, es lo que se llama el cuerpo del artículo, el cuerpo. Es donde el autor presenta el argumento. Ahí está lo más importante de lo que va a decir. En este caso, si se trata de probar la existencia de Dios, sea el lugar donde aparecen las pruebas, las argumentaciones acerca de la existencia de Dios, en este respondio. Y por último, aparecen las refutaciones. ¿Refutaciones a qué? A lo que se presentó en el momento del videtur quod. Tales refutaciones se dan en orden. Entonces se dice ad primum, refuto de esta manera, a lo segundo de esta, a lo tercero de esta otra. Y así hay una arquitectura completamente racional del artículo en la cuestión que es muy difícil que pueda ser sospechada de incoherencia interna, digamos, es de una solidez argumentativa que tiene pocos flancos débiles. La primera cuestión que se plantea en la Suma de Teología, que no es la cuestión 1, sino que es la cuestión 2, porque es
la cuestión 1 es la metodológica, donde dice qué es la Sacra Doctrina. La cuestión 2, que es el primer tema, en este sentido, de la primera cuestión teológica, es precisamente si Dios existe. ¿Cuál otra puede ser la primera cuestión de una suma de teología? Si no probamos que Dios existe, entonces ninguna de las otras cuestiones tiene sentido. Esta famosa cuestión 2, que se divide en 3 artículos, muestra en el primer artículo, se pregunta si la existencia de Dios es evidente por sí y evidente para nosotros, es decir, si con solo decir Dios existe, inmediatamente, o con solo pensar en la idea de Dios, inmediatamente podemos inferir su existencia. Esto sería de una verdad de evidencia inmediata para nosotros. En este primer artículo de la cuestión 2, Tomás refuta que sea evidente por sí y para nosotros. Dice solamente que es evidente por sí, porque Dios equivale a su propio ser, es decir, a la existencia, o sea que esta coincidencia de sujeto y predicado lo hace evidente por sí, pero sin embargo eso no es evidente para nosotros, porque no basta que sepamos qué significa Dios para que inmediatamente lo vinculemos a la existencia. Dios existe no es un tipo de proposición al modo de el triángulo tiene 3 ángulos, que basta saber lo que es triángulo para inmediatamente saber que tiene 3 ángulos. De modo que si no es una verdad, la proposición Dios existe, evidente para nosotros, lo que se pregunta en el artículo 2 es si es una verdad demostrable. Y cuando Tomás dice demostrable, ese demostrable significa por la luz natural, con argumentos puramente racionales. La respuesta es afirmativa. Lo que muestra en el artículo 2 es que la existencia de Dios es demostrable por la luz natural. Es decir, no es algo que necesitemos entender por fe o aceptar por fe, sino que es perfectamente demostrable para la razón. Y en el artículo 3 propone 5 vías o 5 caminos para la demostración de esa verdad. Esas son las célebres 5 vías de Tomás de Aquino: la del movimiento, la de la causalidad eficiente, la de la contingencia y la necesidad, la de los grados de perfección y la del gobierno del mundo o de la causalidad final. Son 5 vías en las cuales Tomás de Aquino echa mano al mismo principio epistemológico, es decir, partir de lo que es más inmediato para nosotros, de lo que es accesible a los 5 sentidos, para a partir de ellos y con argumentación racional llegar a postular la existencia de aquello que es lo más lejano para nosotros, en este caso, la existencia de Dios. Entonces, uno podría sospechar que si este es el tipo de argumentación, se echa mano solamente a aparatos conceptuales que proceden de la tradición aristotélica. Y sin duda, en alguna de las vías, eso es innegable. Por ejemplo, en la vía del movimiento. En esa primera vía, parte Tomás de Aquino de lo que se mueve, inmediato para nosotros, para llegar a postular un primer motor inmóvil. Y hasta ahí, la vía parece completamente aristotélica. Sin embargo, los conceptos aristotélicos son insuficientes si quiere probar que Dios, además, es una causa
eficiente, porque, como sabemos, el Dios aristotélico no es causa eficiente del mundo, es solamente causa final. Y esa es la razón que atraiga todo en su movimiento, el movimiento de todo a su ser motor inmóvil. Sin embargo, de ninguna manera es una causa productiva del mundo. Entonces allí vemos cómo Tomás trasciende al aristotelismo en busca de su Dios cristiano. Otro tanto pasa con la contingencia o los seres posibles y el ser necesario, con el gobierno del mundo y que atiende al orden del mundo y a la causalidad final en una versión bastante aristotélica que tiene que ver con el conocimiento que procede por fines, ya lo van a leer. Y hay una excepción, que es la cuarta vía, que es la de los grados de perfección, donde Tomás echa mano a una noción completamente ajena a la tradición aristotélica, y más que ajena, criticada por la tradición aristotélica, que es la noción de participación. De modo que en la lectura de estas vías, ustedes podrán advertir que se trata de 5 caminos posibles para argumentar acerca de la existencia de Dios. Esos caminos tienen en común un principio epistemológico, partir de lo más inmediato para nosotros. Tienen en común el no tomar nada que no proceda de la razón natural, o sea, nada que proceda de la autoridad de la escritura, ni de los conocimientos revelados por la fe, sino proceder solamente con argumentos racionales y con la propia luz natural. Esto tienen en común. Sin embargo, los caminos son muy diversos entre sí y es posible trazar las diversas influencias de la filosofía tomista a partir de la reconstrucción de esos 5 diversos caminos. Muy bien. Como verán, el tema que hemos presentado hoy es sumamente amplio y el ejemplo de Tomás es simplemente una manera de presentar el aristotelismo universitario del siglo XIII, quizá la que tuvo más, la que perduró más en el tiempo, la de Tomás de Aquino. Y dentro del propio pensamiento de Tomás de Aquino, lo que mostramos es simplemente un tema bastante pequeño, como es el de la existencia de Dios. Hay muchísimos otros, y el pensamiento de Tomás de Aquino es riquísimo. Todo esto en el gran marco de lo que llamamos la aculturación de la filosofía cristiana occidental latina, y la influencia que tuvo en esa aculturación los textos procedentes de la filosofía del Islam. Las lecturas obligatorias que proponemos para esta parte son, por un lado, que relean aquella introducción de Alain de Libera, con la cual comenzamos el curso, aquella que plantea la traslación de los estudios. Después de esta revisión, les sugiero ir al texto de Guerrero, La filosofía en el mundo islámico, en el cual presenta un panorama general de la filosofía en el Islam oriental y occidental, con alusión también a la filosofía judía en tierras del Islam. Luego de esto, pasar a un texto que se dedica puntualmente a la filosofía de Tomás de Aquino, con la particularidad de ubicarla en su contexto histórico.
el texto este de Ersten, van a poder relacionarlo con todo lo que hayan leído en Legoff sobre la universidad medieval, sobre los métodos en la universidad medieval, las distintas facultades, etc. Y van a ver puntualmente en Ersten el lugar que ocupa Tomás de Aquino en ese universo. Y después, concretamente, vamos a pasar a la lectura de las fuentes. Sugiero que hagan la lectura de las fuentes después de todas estas lecturas previas. La fuente es el comienzo de la Suma Teológica primera parte, la cuestión 1, dedicada a la Sacra Doctrina, la cuestión 2, dedicada a los argumentos sobre la existencia de Dios. Les propongo como actividad que en esa lectura traten de reconstruir los fundamentos de la Sacra Doctrina que da Tomás para, de alguna manera, poner en claro la vinculación entre la razón y la fe. Y ya en la cuestión 2, que sobre todo hagan hincapié en el artículo 3 y reconstruyan cada una de las 5 vías de la demostración de la existencia de Dios que ofrece Tomás de Aquino. Muy bien, nos vemos.